Bienvenidos un lunes más, una semana más, al lunes podcastero, en el que os voy a recomendar un podcast, pero no es un podcast como tal, sino un conjunto de conferencias. Venga, ahora os explico. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Una de esas cosas puede ser escuchar podcasts, como este mismo que estáis escuchando, o como uno de tantos que os he recomendado a lo largo de las semanas de vida de este podcast. Bueno, pues ahora os voy a recomendar otro. Permitidme un poquito de autopromo, que no suelo hacerlo, salvo en contadas ocasiones muy puntuales de eventos o algo así, y por eso voy a seguir ese patrón. Vuelvo a hablar de eventos, pero bueno, no es del evento en sí. Os voy a hablar de un podcast que actualmente se llama Conferencias, eh, Conferencias de Podgaming. Perdón, actualmente se llama Congreso de Podgaming. Anteriormente se llamaba Conferencias del Chijuega. Lo renombré y seguí utilizando el mismo feed. ¿Qué podéis encontrar aquí? Pues todas las conferencias en directo, podcasts, mesas redondas, etcétera, que se han realizado en los eventos que organiza nuestra asociación Game Elch. Desde el primer evento 2012, pues todos esos audios, y alguna entrevista previa, alguna participación en un programa de radio local que hemos hecho para hablar de los eventos, y eso, todas las conferencias que han tenido lugar, y eso, conferencias, podcast en directo, mesas redondas, ¿vale? Entonces, es mucho contenido desde 2012 hasta la última edición de un evento que fue en 2023. Son 11 años de conferencias y tenéis mucho contenido. Podcasts que ya no existen, que participaron en directo, otros que siguen existiendo todavía y son longevos. Mucho contenido interesante, alguno con mejor calidad de sonido que otros, eso sí que es verdad. Ahí pido disculpas porque algunos años no pudimos tener toda la calidad que quisimos, pero bueno, con el paso del tiempo se fue solucionando. Y claro, las últimas incorporaciones que se están subiendo todavía, aún falta alguna por subir, son las de el Congreso de Podgaming que tuvo lugar en 2023, la segunda edición, y que ya tenéis las conferencias. Tanto en el primer Congreso de Podgaming como en el segundo, las conferencias fueron de muy alta calidad, el contenido muy interesante, los participantes muy top, y os lo recomiendo encarecidamente. Si os gustan los videojuegos, si seguís el mundillo del podcasting de videojuegos, os gusta todo eso, os recomiendo de verdad que lo escuchéis, que lo busquéis. Congreso de Podgaming en el podcatcher que queráis, en iVoox, en Spotify, en donde queráis, en YouTube, o sea, donde queráis, lo buscáis y encontraréis este podcast que ya os digo, como tenéis desde 2012, hay bastante contenido que podéis echar la vista atrás. La mayoría será temporal o aunque no sea 100% temporal, pues y esté vinculado con el momento en el que se realizó, sí que es contenido que vale la pena escuchar pasados los años, porque también tienes en mente en qué año se celebró esa edición y sabéis un poco cómo estaban las cosas por aquel entonces. Ya digo, Congreso de Podgaming en cualquier podcatcher. Perdonadme la autopromo, no me gusta hablar de mi libro, como diría aquel famoso escritor, pero ya digo que es que no es contenido que haya creado yo, sino contenido que han creado otros muchos podcasters, desarrolladores de videojuegos, periodistas especializados, mucha gente interesante, especializada en el mundillo, que os va a verter un montón de información súper interesante. Por eso me permito hablar de eso. No es hablar de mí, porque yo no yo participo cero o muy poco en esas conferencias. Es mucha gente interesante y entonces, como sabéis que me gusta divulgar
y difundir contenido que crean otros, contenido interesante, pues esto es contenido interesante de muchísima gente, no voy a mencionar a ninguno porque son muchos, muchísimos de todos estos años, y creo que os va a resultar de vuestro interés. Hay alguno que ha tenido bastantes descargas con el paso del tiempo, hay otros que, como se suben en un espacio corto en un corto espacio de tiempo, una vez al año, pues no es un podcast regular y la gente no lo sigue tanto. Pero aún así, yo os animo a suscribiros para que estéis atentos y que los escucháis, que los compartáis. Sobre todo es importantísimo que lo compartáis en redes, porque así otra gente descubre ese contenido y accede a él. De hecho, una de las charlas del año pasado fue nominada a los premios de Huego. eh, Fue finalista en los premios de Huego a mejor charla y fue súper interesante. Ya digo, no quiero enrollarme más porque no, tampoco quiero hacerlo súper corto el episodio, pero es muy importante que os suscribáis y que lo compartáis, porque así más gente podrá acceder a ese contenido y no se pierde, no se queda solo en un evento que la gente disfrutó muchísimo en vivo y esas conferencias y a todo el mundo que asistió les gustó, sino que ahora pueden ser atemporales y puede descubrir más gente con el paso del tiempo. Bueno, gracias a todos por darle esta oportunidad. Cualquier duda en el canal de Telegram, telegram.me/ociopodcast, y nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.